Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar la inercia de un puente y el cálculo del momento resistente de una sección tipo I con una losa de concreto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar qué tipo de sección vamos a usar. Vamos a usar una sección de una viga con un ancho aferente, o sea, tenemos unas 3 vigas en el puente, pero vamos a analizar solamente una central que tiene un ancho aferente, una viga, un ancho de influencia, B con F, de 2.74. Tenemos una altura total de 2.32 y unas alturas parciales que están indicadas en esta tabla, ¿cierto? Cada una de H1, H2, H3, H4, H5. Vamos a revisar con 5 barras número 10 cuál es la inercia que tiene esta sección efectiva y cuál es el momento resistente aproximado que tiene esta sección, ¿cierto? Entonces vamos a revisar el tema. Entonces primero vamos a realizar un repaso de la teoría de las inercias. Vamos a empezar por la definición de la inercia. La inercia por definición es la integral de toda la sección de la distancia al cuadrado de un delta A por un Y ubicado hasta el centroide, ¿cierto? Entonces esa definición vamos a aplicarla como un Y al cuadrado por dA, integral de eso de 0 hasta H. Si tenemos una sección compuesta, pues debemos integrar la misma sección, pero debemos subdividir o homogenizar la sección, o sea, convertirla en un solo material para poder aplicar la definición de inercia, ¿no? Pues una de las bases es que las inercias permanecen planas, las secciones permanecen planas, y esto nos permite encontrar la inercia de la sección compuesta, sabiendo que si la sección permanece plana, la inercia será por definición la integral de y al cuadrado por dA. Entonces tenemos una aquí esquemita donde se muestra cómo es una sección que permanece plana al deformarse, se hace un corte, digamos, longitudinal, y se observa que hay fibras a compresión y hay fibras a tensión, ¿cierto? Por un lado tenemos una tensión, si está una flexión, digamos, positiva, una flexión abajo, una tensión abajo y una compresión arriba de las fibras. Entonces vamos a empezar también con el teorema de los ejes paralelos. Este teorema lo que nos indica es que tenemos una sección con cualquier forma que está ubicada a una distancia y1 de un eje que es paralelo al eje centroidal respectivo, ¿cierto? Este eje es paralelo, este eje centroidal es paralelo al eje 0 o arbitrario que tengamos, digamos, que revisar. Entonces, aplicando la definición de inercia y haciendo un cambio de variable, podemos encontrar el teorema de los ejes paralelos, que indica que tenemos una inercia en un eje arbitrario de XX es igual a su inercia inicial o centroidal más una área por distancia al cuadrado, que lo que nos indica es que podemos transformar la inercia en cualquier eje paralelo a su eje centroidal, simplemente sumando la distancia al cuadrado por el área. Entonces ahora debemos calcular los anchos efectivos y las áreas equivalentes y debemos homogenizar el material. Entonces tenemos una sección compuesta que tiene 3 materiales diferentes, ¿no? Uno con menor rigidez, que es el de la losa, que tiene un concreto de menor resistencia, uno de la viga, que es la que vamos a homogenizar, y unos aceros de refuerzo que vamos a convertir en concreto, ¿cierto? Entonces para convertirlo lo que debemos hacer es igualar las deformaciones, los esfuerzos en los puntos donde cambia el material, ¿no? Entonces en esos puntos sabemos que las deformaciones son iguales, por lo tanto las áreas por los módulos de elasticidad deben ser iguales, la misma rigidez, la misma deformación. Esa deformación nos implica que vamos a tener una relación de módulos
que implica que el módulo cambiado es igual a la relación de módulos multiplicada por el área inicial. Entonces tenemos que multiplicar la relación de módulos final, inicial, sobre el módulo final. Si tenemos mayor rigidez, ocurre lo contrario, tenemos que multiplicar el módulo final por el módulo inicial y multiplicar por el área, digamos, inicial, ¿cierto? Para encontrar un área más grande o más pequeña, dependiendo de qué tan rígido sea el nuevo material, ¿cierto? O el material a combinar. En las barras de acero ocurre otra condición adicional, y es que tenemos unos vacíos de material que generan, digamos, la sobreposición de los dos materiales, ¿cierto? Entonces no debemos simplemente multiplicar por la relación de módulos, sino debemos quitar una vez los vacíos que quedan en las barras, que generan las barras en esa área, ¿cierto? Porque vamos a quitarlos y luego ponerlos, entonces no podemos ponerlas dos veces. Entonces vamos a quitarle menos 1 a esa relación de módulos y multiplicar por el área. Entonces ahora que ya hemos homogenizado la sección, debemos convertir o discretizar la sección en áreas que sean más fáciles de calcular su área, ¿no? Y su centroide. Entonces en este caso tenemos un módulo, un concreto, de 28 megapascales en la losa y de 42 en la viga. Tenemos un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales dividido entre 3.900 por raíz de 42, que es el de la barra de acero de refuerzo. Por un lado tenemos que la relación de módulos es 0.81 en el primer caso de la losa, lo cual se va a reducir el ancho efectivo. Por otro lado tenemos que en este caso el área a convertir se va a agrandar, porque vamos a tener un material acero mucho más rígido que un material concreto, ¿cierto? Entonces aproximamos a 791, que realmente se trabaja con un número el siguiente mayor, entero, para evitar de pronto errores de aproximación. Es una norma, digamos, que se usa en este tipo de estructuras. Entonces ahora paso siguiente es definir cada una de las áreas, que sería los anchos aferentes por las alturas, por las anchos, por las alturas por el ancho. En este caso también tendremos que encontrar los centroides desde la parte de abajo hasta cada uno de los elementos. Entonces definimos cada uno de esos y vamos a encontrar que pues, son diferentes fórmulas que van a tener en cuenta las distancias y las alturas acumuladas hasta los puntos, ¿cierto? Entonces hacemos cada uno de esos cálculos para cada área y revisamos todas las áreas que tenemos, que en este caso son 11, y ya planteamos una tablita para calcular el centroide global de la sección. Entonces tenemos un área de cada una de las secciones, ¿cierto? Entonces tenemos una como sección 1, que sería como todo el centroide de las vigas. Tenemos centroide de vigas más placa, y esto lo calculamos simplemente sumando las áreas. Encontramos un área total equivalente. Tenemos que encontrar cada uno de los yes, o sea, la distancia al centroide de cada uno de los elementos desde el 0 hasta cada uno de los elementos, centroide de cada uno de los elementos, y vamos a multiplicar área por distancia de cada uno de esos elementos. Vamos a sumar, acumular, y una vez que hayamos acumulado vamos a dividir la sumatoria de las áreas por distancia dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces va a haber una parcial que es la de solo de las vigas, solo el centroide de la viga, y un área, una centroide general, que es el centroide de las vigas más la placa. Entonces, teniendo estos dos, pues ya sabemos qué distancias centroidales tiene. Esos pues son valores importantes para tener en cuenta, ya que nos indica el punto donde el esfuerzo es 0 y las distancias hasta los puntos de esfuerzo máximo. Entonces, las inercias ocurre algo muy similar, pero tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos, en el cual pues tenemos las inercias de cada una de las secciones geométricas,
que componen el elemento, vamos a encontrar cada una de esas inercias, pero debemos hallar también la distancia al cuadrado desde el centroide que acabamos de hallar, el centroide de la sección. Entonces ahora tenemos que sumar inercia más distancia por área del cuadrado, área por distancia al cuadrado, perdón. Entonces cada una de esas sumas nos va a ir acumulando y vamos a generar para cada de los elementos esas ecuaciones y vamos a encontrar las 11 inercias parciales y las 11 áreas y distancias al cuadrado. Entonces tenemos esta inercia por distancia al cuadrado y área de inercia más de área por distancia al cuadrado. Vamos a acumular y sabemos que la inercia total es la sumatoria de toda esa área por distancia al cuadrado más la sumatoria de las inercias de cada uno de los elementos geométricos. Entonces ahora tenemos definido el momento resistente de una sección, que este se define como el bloque de compresión que a través de ensayos se ha determinado que es 0.85 F'C el esfuerzo, o sea, lo llamamos a un 85% de la resistencia del concreto. Ese el bloque de compresión que equivaldría a tener, digamos, las deformaciones y los esfuerzos de cada uno de los elementos. Con esto vamos a encontrar un centroide de resistencia, o sea, un centroide no de la sección, sino un centroide ya a nivel de resistencia cuando se han equiparado las deformaciones, que en este caso las tensiones se omiten, por lo tanto no puede ser el mismo centroide de la sección porque no hay tensiones. Las tensiones, una vez se ha fisurado el concreto, pues no aporta ninguna resistencia adicional, entonces pues no debe tenerse en cuenta en el cálculo. En este caso encontramos una distancia C, que es la distancia hasta el centroide, y de pruebas de laboratorio se ha encontrado que hay una distancia A que corresponde al 85% de C. Entonces debemos equiparar la tensión, la compresión con la tensión de las barras. Podemos asumir inicialmente que la tensión va a hacer, el acero va a fluir, que es una condición, digamos, esencial para que haya una falla dúctil. En ese caso vamos a garantizar que la tensión va a ser el mecanismo de falla de las barras. Vamos a estirar, digamos, avisando que hay un daño en la estructura y evitando un colapso frágil, o sea, una falla súbita que puede ocasionar de pronto que no tenga un previo aviso, y los ocupantes de este tipo de estructuras pues puedan tener un tiempo de escape antes de que la estructura colapse. Entonces, con ese criterio vamos a igualar la compresión y la tensión. Vamos a revisar que el área de compresión se iguale al Fy por el a sub S. Igualando estas dos, sabiendo que hay dos casos, ¿no? Un caso en el que la compresión se encuentre solamente en la aleta a compresión, y otro caso en el que la compresión se encuentre en la viga y en la aleta a compresión. Entonces tenemos una T acá, o dependiendo de la geometría podría este centroide bajar inclusive más, pero debemos hipotizar alguna de las dos. Entonces vamos a hipotizar primero que se encuentre en la placa de la viga y revisar si esta área al calcularla se encuentra ahí o se encuentra por encima. Si se encuentra por encima, pues debemos calcular con la otra fórmula y revisar. Entonces vamos a calcular con esa primera. Entonces esta primera hipótesis es que el bloque de compresión está en el patín. Sabemos de igualar estas dos, que A es igual a Fy por A sub S sobre 0.85 F'C por Bf. Entonces en este caso a 2 centímetros, luego la hipótesis fue correcta y se procede a calcular el momento resistente. Si sabemos que el acero es el que va a fallar, pues garantizamos que hay un Φ de 0,9 porque estamos garantizando que va a haber una falla dúctil. Esa falla dúctil condiciona el factor Φ. Sabemos que si es 0.65, si la falla está a compresión, porque es una falla frágil, o 0.9, el límite máximo, si sabemos que es una falla dúctil, ¿cierto? Entonces, en este caso sabemos que es una falla dúctil, por lo tanto vamos a asumir 0.9. Entonces el momento resistente será la tensión,
que es área por FY. Esto lo debemos comprobar después revisando la deformación del acero, pues dado que la viga tiene una altura de 2,32 metros y el centroide está a 0,2, sabemos que la deformación va a ser muchísimo más grande en el acero, porque tenemos un triángulo en el cual la compresión es pequeña, en un área de 2,55 centímetros, y va a bajar hasta casi 2 metros, entonces por lo tanto garantizamos que hay, si este es 0,033 de esfuerzo, vamos a estar demasiado más abajo del 0,002 del acero, entonces vamos a tener una falla dúctil, por lo tanto vamos a tener 0,9 de factor phi. Entonces la tensión sabemos que es FY por A sub S, la altura será a altura total menos el centroide de las barras de acero menos la mitad del bloque de compresión. Entonces en ese caso tendríamos esta fórmula completa y sería un momento resistente de 3.331 kN por metro. Muchas gracias por su atención, agradezco comentarios y dudas en el siguiente programa. Muchas gracias.